Hotel Edén, Córdoba. La historia del Hotel Edén, ubicado en La Falda, Córdoba, es una de las más negras de todas, ya que está vinculada a los nazis que llegaron a la Argentina a finales de la Segunda Guerra. Desde su nacimiento, el hotel es uno de los hitos fundamentales de desarrollo turístico del municipio. Allí, los cordobeses conviven con la leyenda de Ana Jaime, hija del médico de Julio Roca, quien pasó sus últimos días en el Hotel Edén de La Falda, y quedó en pena como una figura de 8 años, perdida, que pasea por el edificio. Hasta ahora, son muchos los habitantes de La Falda que dicen haber visto a Ana, corriendo por los pasillos y bajando escaleras. Los trabajadores, que se desempeñan como cicerones de las visitas guiadas, que tienen lugar en lo que fue el Gran Hotel que empezó a ser construido en 1897, aseveran que presencias, ruidos, sombras y hasta apariciones, componen el estremecedor panorama que impera en los enormes salones vacíos, y las ruinas de las más de 100 habitaciones del Edén. Estudiosos de fenómenos de difícil explicación, aseveran por su parte, que el viejo hotel, es una cantera inagotable de ese tipo de manifestaciones. La caverna de Salamanca, La Rioja. A 1500 metros de Villa Sanagasta, rumbo a Huaco, en La Rioja, hay una caverna en lo alto del cerro, con una gran boca como entrada, y unos 50 metros de profundidad. Desde tiempos bastante antiguos, existe una leyenda sobre la caverna, como un sitio predilecto para reuniones de brujas, almas condenadas, y seres demoniatos. Este antro secreto, donde en las noches de los sábados se reúnen hechiceros, adivinos, y brujos, en compañía de animales colaboradores, y espíritus convocados, con la finalidad de divertirse, y planear actividades. Quienes afirman haber estado allí, lo describen como un recinto iluminado con lámparas de aceite humano, y donde reina gran alboroto por los gritos y carcajadas de los concurrentes. Para poder ingresar, se debe conocer la contraseña, sin la cual, la entrada permanece invisible, pero si se conoce, se ingresa al recinto pasando por una especie de laberinto tortuoso sin amilanarse. Los participantes de estas fiestas, pueden permanecer varios días sin dormir y sin atisbo de cansancio. Luego, son beneficiados con algunas virtudes como la sanación de sus semejantes, amplios poderes para la ejecución de instrumentos, gran capacidad de oratoria, facilidad en el canto, el baile, etc. Beneficios, que el diablo les otorga a cambio de su alma, la que debe ser entregada en un contrato firmado con sangre. Es posible reconocer a las personas que han estado en la cueva, porque no proyectan sombra. Ruinas de Tástil, Salta. A 2,5 kilómetros de la ciudad de Salta, y a 200 metros de altura, asoman las paredes de una ciudad que estuvo habitada entre los años 1300 y 1400. Estas ruinas, fueron descubiertas por Eric Bowman en 1903. En el sitio, pueden encontrarse viviendas, cementerios, recintos diversos, y calles, en medio de una topografía accidentada. Al lugar, se le dio el nombre de Tástil. Las investigaciones concluyeron que, los habitantes de Tástil fueron excelentes teleros, criaban camélidos, fabricaban objetos de piedra y de cerámica rústica, comerciaban con los pueblos andinos, y cultivaban a los pies de las montañas. El enigma principal que guarda Tástil, es, que no se sabe por qué motivo fue abandonada la ciudad. Si caminamos por cerros que rodean las ruinas hacia el este, encontraremos que están llenos de petroglifos. Existen varios campos de ellos. Son piedras de considerable tamaño, cubiertas de figuras geométricas, antropo, y zoomorfas, grabadas sobre las mismas. ¿Qué mensajes habrán querido transmitir? ¿Cuáles son los misterios que esconden sus símbolos y figuras? Lamentablemente, parece que nunca conoceremos la respuesta. El columpio de Firmat, Santa Fe. La plaza de Firmat, una remota localidad de Santa Fe, se hizo famosa mundialmente hace poco más de 4 años, cuando vecinos del lugar, mostraron a los medios que un columpio del predio se movía solo, aún sin viento, mientras que las dos aledañas se mantenían inmóviles. Los habitantes del pequeño pueblo, atribuyen las causas del fenómeno a un fantasma, pues aseguran que un niño perdió la vida en una construcción que se realizó en la zona durante la década del 80, y que su espíritu, quedó balanceándose en el columpio desde hace unos años. El lugar, se ha vuelto un centro de reunión para creyentes y escépticos. Incluso, un famoso programa estadounidense que se encarga de desvelar este tipo de mitos, llegó al lugar para hacer distintas pruebas, y determinar lo que se esconde detrás de este fenómeno, llegando a la conclusión, de que se trata de una extraña combinación de efectos ambientales.
Explicación que no dejó muy convencidos a los habitantes del pueblo, que ven el parque como un campo de energía, en el cual los espíritus de las almas perdidas esperan encontrar su camino hacia el más allá. El Triángulo del Misterio. Victoria, Pueblo Ester y San Nicolás. Un punto a aclarar, es que los fenómenos ocurridos en estas áreas, y en base a investigaciones realizadas en ellas, se deben en su mayoría a inmensas aberraciones electromagnéticas de muy altos niveles, en donde inclusive, es alterado el eje magnético de la Tierra, y a su vez el vector de la brecha tiempo-espacio. Todos conocemos la existencia en el planeta Tierra de diversos lugares geográficos, en donde se producen fenómenos por el momento, y en su mayoría inexplicables, en donde aviones, barcos, incluyendo sus tripulantes, desaparecen sin dejar el menor rastro. También en esos lugares del planeta han sucedido situaciones críticas en las cuales los diversos instrumentos de navegación, comunicaciones y control, tanto de aeronaves como de barcos, sufrieron algún tipo de alteración momentánea. Por eso, se ha considerado, luego de varios hechos inexplicables, que podría existir uno de dichos triángulos, entre Pueblo Ester, San Nicolás, y Victoria. En la zona, se presentan los mismos hechos que acontecen en el Triángulo de las Bermudas, y han sido varios los casos reportados de desapariciones en ese sector. Bahía de San Borombón, Buenos Aires. Ubicada a las afueras de la provincia de Buenos Aires, se encuentra la hermosa Bahía San Borombón. Allí, visitantes y pobladores, afirman la existencia de inexplicables fenómenos, en los cuales, misteriosas luces iluminan el Río de la Plata y dan lugar a una aparente ciudad flotante. Incluso, dicen que en las noches se oye el rugir de un ferry navegando a toda máquina. Estos fenómenos, se han atribuido a los ovnis, de quienes se dice, son unos frecuentes visitantes de la zona desde los años 50. Los testigos de la aparición de la misteriosa ciudad, aseguran que logra verse de manera clara, incluso, aseguran que del centro de la misma, emerge una brillante cúpula con un impresionante núcleo de luz. Uno de los casos mejor documentados, sucedió en diciembre del 2010, cuando 4 personas, vieron a unos 500 metros de la costa, un transbordador con todas las luces encendidas. Lo enigmático del caso, es que es imposible que cualquier barco convencional pueda maniobrar en esa zona del estuario, porque la profundidad allí es escasa, y existen innumerables bancos de piedras, que tornan impracticable la navegación. Otro fenómeno misterioso que ocurre cerca de la bahía, es el conocido como, las persecuciones. Son muchos los casos de conductores, que en horas de la noche, se han visto perseguidos por misteriosas luces a lo largo de grandes tramos de la carretera, para luego, simplemente desaparecer como si nada. Cerro Uritorco, Córdoba. Ubicado en Córdoba, es un lugar de leyendas, avistamientos y fenómenos paranormales. Se ha transformado en el centro de peregrinación de miles de adeptos a las prácticas de la nueva era, metafísica e investigadores de fenómenos ovni. El cerro de 1979 metros de altura, está enclavado en la población de Capilla del Monte y tiene unos 17.000 habitantes. No se sabe bien cuándo comenzaron, el Cerro Uritorco y la población de Capilla del Monte, a transformarse en ese lugar misterioso y cautivante que es hoy. Existirían testimonios muy antiguos referentes a que los aborígenes comechingones, señalaban el cerro como lugar de apariciones de luces extrañas por las noches. Resulta difícil corroborar esos testimonios, ya que la cultura comechingones desapareció misteriosamente, dejando muy escasos testimonios pictográficos. Lo notable, es que los conquistadores que alcanzaron a tomar contacto con ellos, mencionaron que eran hombres blancos, altos y barbados, muy diferentes de las otras culturas aborígenes de Argentina. Actualmente, diversos pobladores afirman haber sido testigos de luces extrañas en las laderas del cerro. También refieren encuentros del tercer tipo y presencias extrañas, además de cierta energía que atribuyen a que la zona es un vórtice energético del mundo. Se afirma que el lugar sería la puerta de entrada a la fabulosa y mítica ciudad intraterrena, llamada Erx. Hotel Boulevard Atlántico, Mar del Sur, Buenos Aires. La imponente mole del Hotel Boulevard Atlántico, se irguió, enigmático y solitario, en medio de la nada, entre los médanos pastizales de Mar del Sur. Corrían tiempos prósperos en Argentina, así que un grupo de riquillos, pensó que sería buena idea, construir un pueblo, que sirviera de lugar vacacional para las personas más adineradas del país.
El lugar elegido fue un hermoso paraje a las afueras de Mar del Sur, y la primera construcción que nació en el sitio fue el imponente Hotel Boulevard. Pero llegó el 1890 y con él, una feroz crisis que dejó en quiebra a los encargados del hotel, haciendo que la construcción quedara incompleta y olvidada. Unos años después, en un mundo golpeado por una guerra mundial que acababa de terminar, y con un pueblo judío en busca de reivindicación, el hotel sirvió como refugio temporal para unos 200 judíos, que esperaban definir su futuro. Pero las cosas se complicaron, pues justo la primera noche de su llegada, una tremenda tormenta llegó al pueblo, trayendo incluso un poderoso tornado, que destruyó el hotel. Más de 50 personas perecieron en el hotel, y los cuerpos fueron dejados en el sótano mientras se definía su futuro. Esta es solo una de las horribles anécdotas que hacen parte del historial del hotel. Sin duda alguna, es un lugar cargado de energías que lo convierten en el lugar más misterioso de toda Argentina. El bosque oscuro de Miramar, Buenos Aires. Desde lejos, solo parece un bosque de coníferas muerto, sin nada enigmático. Pero todos saben que el lugar está encantado. Algunos hablan de magnetismo, otros de extraterrestres o espíritus, pero nadie puede explicar realmente lo que sucede entre los árboles. El bosque se encuentra ubicado a unos 5 kilómetros de Miramar, y no solo tiene propiedades relajantes y energizantes conocidas y apreciadas por todos, sino también tiene la particularidad de que las ramas de sus árboles se unen unas a otras de una forma extraña, como si se tratara de magia. También, en las ramas que sobresalen en todos los troncos de los pinos, si se pone otra ramita pequeña, se quedará allí pegada como si fuera un imán. En el lugar solo reina el silencio, la oscuridad, los olores silvestres, y la humedad. Los árboles crecen de costado, totalmente inclinados, y se cruzan entre sí, por lo que cuando se mira hacia arriba, solo se logra ver las ramas que se entrelazan unas sobre otras, formando un techo cerrado que impide el paso de la luz del sol. Puede creerse o no todo lo que se dice acerca de este lugar, lo cierto es que cada fin de semana del año llega a Miramar gran cantidad de personas, con el único objetivo de estar un rato a la sombra de los pinos del monte energético. Gran Hotel Viena, Miramar, Córdoba. En la mítica localidad de Miramar, aquella porción de tierra que sufrió el desborde de la laguna Mar Chiquita, y que hoy intenta recuperar su brillo turístico, aún sobrevive un testigo mudo de las épocas de esplendor de la zona, el Gran Hotel Viena. El Gran Hotel Viena desapareció en 1980. Sus orígenes se relacionan con la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y muchos relatos afirman que fue construido con capitales nazis. Sucede que, el Gran Hotel Viena, había sido inaugurado en 1945, por un matrimonio de origen alemán, vinculado al nacionalsocialismo. Los Palke, que lograron convertir a Miramar en un atractivo centro turístico internacional, que ofrecía, desde su laguna, las propiedades curativas del agua y del fango. Los testimonios que perduran en el tiempo, hablan de una nunca confirmada breve estadía de Adolf Hitler en este edificio, cuando allá, por 1945, habían llegado al hotel, bajo un hermetismo total, 3 vehículos oficiales negros. Lo único cierto de la apasionante historia que rodea al Viena, es que, en la actualidad, queda una imagen fantasmal, pero siempre asombrosa de aquel hotel, que en la década del 40, vivió su máximo esplendor. Luego, en 1985, se cayeron las paredes por acción de las aguas, dejando solo los rastros de una breve época de lujos. En la actualidad, el Club de Amigos del Gran Hotel Viena está trabajando en su reconstrucción, y se efectúan visitas guiadas de gran atracción para los participantes. Lo que queda de este hotel es casi fantasmal, pero también irradia magia y misterio. Ese conjunto impone, aún destruido, inefable belleza, asombro y respeto. El mundo es nuestro hogar, y ha sido nuestro hogar por mucho, mucho tiempo. Tiempo en el cual, muchas personas han partido, dejando tras de sí toda una historia. En muchos casos, esas historias quedan impregnadas en los lugares donde vivieron, lugares que siguen acompañándonos, sirviendo como testigos de vidas que ya no están de manera física, pero sí, de maneras que aún no entendemos bien. La Argentina, siempre ha sido un lugar predilecto para muchos, y su lado misterioso la convierte en un sitio mucho más atrayente.